¿Cuándo una mirada se vuelve un encuentro? ¿Cuándo un beso una promesa? ¿Cuándo sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre? Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento. Historias de un compromiso y de una celebración. Por donde pasa el amor. Historias para toda la vida. El amor está en todos los rincones de la provincia. Potrero de los Funes, Villa de la Quebrada, Nogolí, Cortaderas, Desaguadero, San Martín, San Luis. Y nosotros le tocamos la puerta. Rosario Ramírez y Ángel Risotto nos invitan a revivir los momentos más emocionantes de su vida juntos. Por donde pasa el amor, la forma en la que amamos los puntanos. Mari prácticamente me quedó como un apodo, porque yo nací en Barcelona, en España, y mi mamá me presentó como el nombre de ella, María del Rosario. Siempre creí llamarme María del Rosario. Cuando ya con 17 años lo conocí a él me preguntó cómo me llamaba. Y yo le dije María del Rosario, porque era el nombre que yo creí que tenía. Y resulta que, como a él Rosario no le simpatizó mucho, empezó a llamarme Mari. Entonces, para la familia de él, soy Mari. Y después de grande, que empecé a firmar papeles y todo eso en el banco y todo esto, empecé a firmar Mari de Risotto, porque era la costumbre que tenía de firmar Mari. Pero bueno, quedé como Mari. Y mi nombre de papeles, de documento, es Rosario Ramírez García, el segundo apellido. Yo me llamo Ángel Risotto. Nací en Italia, en la provincia de Treviso, en el 1936 y bueno, vine a la Argentina de 1952. El 28 de julio desembarcamos en Buenos Aires. Y bueno, aquí estamos de 20 años estuvimos viviendo en Mendoza y hace 44 años estamos acá en San Luis. Y damos gracias a estar en San Luis. Yo cumplí los 4 años en el barco, que demoró 20 días el barco en llegar a Buenos Aires. Me dejó y de vuelta se hundió. Con eso te digo qué tipo de barco era. Casi se comían los pescados. Casi, yo siempre le digo, mira lo que te ibas a perder. A mí me enseñaron a trabajar. Cuando llegamos a Mendoza, que nos había ido a buscar un hermano de mi mamá y mi abuelo que vivían acá desde el año 29, nos fueron a buscar y nos llevaron a una finca. Si no hemos ido a la escuela, ni mis hermanos mayores tampoco. Nosotros, tanto él como yo, no hemos ido a la escuela. No, ni un día. Había que trabajar. Entonces, la patrona de la finca donde íbamos a vivir nosotros me ponía un cajón de esos de madera, de fruteros, me los ponía boca abajo para que yo llegara a la mesada a lavarle los platos. Y el primer año cuando llegamos de Italia, lo llevamos en una finca en Mendoza, era todo desierto, no había nada. Imagínate, llegar de Italia, que mal vivimos en un pueblo dentro de todo lindo. Más, llegamos ahí que no había nada, llegamos que no conocíamos a nadie, no sabíamos hablar. Te puedes imaginar que lo que ha sido una cosa tan... Yo había tenido plata el otro día y me pegó de vuelta a Italia, es verdad. Después, recién al año que empezamos a pensar, a entender, a hablar, ¿viste? Conocerse, esos amigos, después se cuenta la diferencia que había y ya empezamos a amar a Argentina, ¿viste? Pero llegaba es muy feo. Bueno, llega porque nos fuimos en un pueblo donde hay gente, fuimos a un campo que no había nada, un desierto. Y aparte no conocía a nadie, aparte no te hablan, nadie te entiende. ¿No? Imagínate, era un poco muy triste en ese momento. Pero después, ya cuando pasó un año... Cuando fuimos a España nos ofrecieron así, en bandeja, que nos quedáramos a vivir, que nos fuéramos a vivir, que vendiéramos lo que teníamos acá y que nos fuéramos a vivir a España o a Italia. Nos daban casa, nos la regalaban la casa, para que nos fuéramos a vivir a España. Y yo le dije, no, tía, porque ¿sabés qué? Yo lo que tengo y lo que soy se lo debo a la Argentina. Porque España fue la madre que me dio la vida, pero no me podía mantener, estábamos en una posguerra. Mi papá trabajaba en el puerto de Barcelona embalando naranja y llevaba para que comiéramos las naranjas picadas descartadas. Y vivíamos en una barraca debajo del puente del tren. Y ya éramos 4. Entonces, yo digo, qué desagradecidos seríamos si dijéramos, ah, bueno, ahora porque acá está en crisis me voy a vivir a España.
No. Yo lo que tengo y lo que soy, mis raíces, mis hijos, mis amigos, mi cultura, mi parroquia, mis amigos, los tengo en la Argentina. Fue la necesidad de trabajo lo que los juntó en una colonia agrícola, mas por causa del capricho del destino, se cruzaron en una vieja casona, en vísperas del festejo por la Revolución Argentina. El gringo quedó deslumbrado ante aquella divina española, con quien no compartía lengua, pero sí un entendimiento profundo, una intimidad que nacía de haber respirado las mismas brisas, mar adentro, mientras el océano los mecía lejos de casa, hacia la libertad. Yo siempre tengo presente cuando comentamos esto de los matrimonios y de las parejas, qué destinos traemos cada uno, ¿no? Habiendo cruzado un charco tan grande como el que cruzamos, él desde Italia y yo desde España, él en el 52 y yo en el 50, y venirnos a encontrarnos en un pueblito así de pequeñito, de Mendoza. Nos conocimos en Catita, en una colonia agrícola. Él tenía finca ahí, trabajaba ahí, y yo fui a trabajar, vivía con mis padres, mis hermanos, y fuimos a trabajar en una finca lindera a la finca que él tenía como propiedad. Ahí nos conocimos en una fiesta porque ellos habían cedido un terreno para que hicieran una escuela. Y mientras tanto prestaron unas habitaciones grandes que había antiguas en la propiedad para que dieran clase ahí, hasta que el gobierno hiciera la escuela. Y ya trasladados a la escuela nueva, hicieron la fiesta de un 25 de mayo y yo me fui a la fiesta del 25 de mayo, si no había otras diversiones que hubieran en la colonia. Y ahí lo conocí y ahí me conoció. Él se enamoró de primera vista. Yo todavía era una adolescente prácticamente, porque nos llevamos 10 años, o sea que yo tenía 17 años, los iba a cumplir en noviembre, y él tenía 27. Y él me empezó a perseguir, dice, persevera y triunfarás. Me cayó en gracia, digamos así, y realmente en la colonia donde vivimos, en Catita, en la colonia que de pocas chicas que había, qué sé yo, no muy simpática, no muy linda, entonces me gustó más porque la galleguita, ¿viste? Era más simpática, más linda, eso me gustó. Y bueno, y ahí empezamos, digamos, tener contactos pues, con los hermanos de ella, ¿viste? Y bueno, y así fuimos conociéndolo. Ella estaba viviendo en La Paz con una tía, y era chiquita. Entonces mi suegra me decía, tengo una nena, porque yo hacía trabajo con un tractor y iba a hacer trabajo en la finca donde yo trabajaba, que el dueño me había alquilado. Y entonces me dice, yo tengo una nena. Entonces, bueno, un día llegó la nena y venía con una angina, que yo estaba en cama, y la llamó la mamá. Entonces me dice mi suegra, dice, le digo, ¿señor la está llamando? Ah, dice mi nena, dice. Bueno, terminé tomando unos mates y me fui a trabajar. Cuando he vuelto el día siguiente, me acuerdo, me dice, Ángel, dice, aquí te presento mi nena. Claro, como yo, nena, 17 años, ¿qué nena? Digo, ¿qué? La miré, me enloqueció. Digo, ¿qué nena? Esta nena come sola ya. Un día viene la cuñada de ella, de que vivía en La Dormida, otro pueblo más abajo. Y bueno, yo con el tractor la acompañé a tomar el ómnibus en la ruta 7, vieja, no otra autopista, entonces no había la autopista, la ruta vieja 7, que pasaba por los pueblos. Y bueno, cuando estábamos ahí, había un borracho, y don Ángel, don Risotto, que me lleva, sí, te llevo a andar. Yo, claro, estaba al lado de ella, de noche, era ya nochecita. Y entonces, cuando que dice, al rato, venía otra vez, sí, espérame, ahí lo voy a llevar. Y estaba con la cuñada. Y ahí fue cuando di el primer beso. Y entonces quedó el árbol histórico, fue bajo un árbol. Y bueno, así lo fuimos conociendo y tuvimos más contacto. Ángel estaba rendido ante aquella galleguita simpática y desenfadada. Desde el momento en que la vio, dispuso conquistarla como pudiera. Fue entonces hacerse de querer, entrar en su casa, unirse a la costumbre del mate tarde a tarde. Llevó sus ojos azules como el Mediterráneo, como la fuente pura de seducción. Él era muy amigo de mis hermanos y de mis padres. Y a decir verdad, mis padres ya le habían echado el lente, ya decían que era buena familia, que era muy trabajador,
que era buena persona y que cuando se venga la Mari, porque yo había estado 2 años trabajando en una casa de un negocio de mi tía, que cuando venga la Mari, que la va a conocer y que se conozcan y que pim pum pam. Yo a todo esto, nada de hablar de que me gustara. Cuando lo conocí, realmente les digo con todas las letras lo que me impactó y lo que hasta el día de hoy me impacta son los ojos azules. Mis hermanos me decían, Mari, ¿qué? ¿Se vale mate al gringo? Y yo le pasaba el mate y yo le daba vuelta a la cara. Porque claro, en esa fiesta de la escuela, todo el pueblo, toda la colonia, se enteró de que él estaba que perdía las medias por mí. Y yo no le daba ni la hora, yo era una criatura a la par de él. Entonces, todos me decían, ay, a las Mari no le va a faltar con quién bailar, vas a ver, porque el gringo está que pierde las medias. Y a mí me había agarrado una bronca, le había agarrado una bronca a él, pobre, que no tenía ni culpa. Pero bueno, así fue haciéndose de querer y venía a las noches a jugar a las cartas y me saludaba. Y hasta ese día que llegamos a llevar a mi cuñada a esperar el micro y ahí me dio el primer beso. La verdad, jamás me habían dado un beso. Porque después mi cuñada me decía, Mari, qué mal que te ha dejado el gringo, ¿eh? Y bueno, y de ahí fue ya adelante la cosa hasta que lo Ya, claro, ya nos pusimos de novio y le dijimos, yo le dije a él, digo, mira, ahora no es cuestión de que salimos a la calle porque no había dónde salir y caminar solo. Pedí permiso en casa y entré en casa. Y mira que me iba a hacer problema él por entrar en casa. Y sí, estuvimos 2 años y 6 meses de novio. Sí. La familia de él sí, me querían muchísimo, me querían muchísimo. Lo único que le ponían el pero, digamos, que como todo inmigrante en esa época, se casaban grandes, de 25 para arriba. Y de repente caigo yo y cae él, loco perdido por una criatura que yo tenía 17 para casarme con 19, mi suegra le decía a él, pero ¿qué podés exigirle a esa chica si todavía está jugando con las muñecas?